Los debates, acuerdos y decisiones que nos afectan cada día a continuación en Europeos. Están aprendiendo a rodar una película. Son jóvenes polacos y alemanes. Hace unos meses, el ministro polaco de Educación, perteneciente a un partido conservador nacionalista, congeló la financiación de la Oficina de la Juventud Germano-Polaca. Desde entonces, varios proyectos de este tipo quedaron suspendidos. Joanna, Justyna, Johan y Agnieszka están felices. El suyo, financiado por el Fondo Social Europeo y la Eurorregión de Pomerania, prosigue. Uwaga! Akcja! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Esta región, que abarca un territorio de 3 países, Alemania, Polonia y Suecia, fomenta proyectos de colaboración bi- o trilateral como el de estos jóvenes. Jacek Droszczal se diplomó en la Escuela Cinematográfica de Łódź, en Polonia. Fue él quien tuvo la idea de este cortometraje. Hoy está enseñando a Johann Schmidt, su colega alemán, cómo operar con la cámara. Este tipo de proyectos germano-polacos tienen mucho sentido porque a través de ellos llegamos a conocernos muy bien. Es más, podemos comparar nuestra manera de vivir y pensar y hablar unos con otros. Hemos escogido hacer un cortometraje sobre un cuento de hadas contemporáneo. En Alemania, en Polonia y en general en toda Europa, los cuentos de hadas suelen tener tramas muy similares. Crear una versión contemporánea de un cuento de hadas es un verdadero desafío. Un cuento de hadas europeo supone un final feliz, pero en Europa no faltan las historias tristes. Si se echa un vistazo al pasado de las relaciones germano-polacas durante el siglo XX, aparece una historia de sangre y deportaciones con protagonistas de carne y hueso. 2 tazas de té y algunas viejas fotos. Esto es todo lo que queda de la propiedad que la familia Miękus tenía en Strem, un pequeño pueblo polaco que fue invadido por los soldados alemanes hace 67 años. Hoy el matrimonio Miękus vive en Szczecin, una antigua ciudad alemana que pasó a formar parte de Polonia en el 45. De octubre de 1939 a marzo de 1941, los alemanes deportaron a cerca de 460.000 polacos del oeste de Prusia y de la región de Wartheland. Adam Miękus fue uno de ellos. Por aquel entonces era un niño de 6 años y vio cosas terribles. Hay una imagen que jamás olvidaré. Iba a la escuela y al pie de una valla de madera había 20 cuerpos acribillados a tiros. Se oía una voz a través de un megáfono con un mensaje de los alemanes que decía: «Polacos, venid aquí, mirad a vuestros muertos, recordad, si hacéis daño a un soldado alemán, acabaréis como ellos». Tengo grabada la imagen de los familiares de las víctimas acercándose al montón de cadáveres para reconocer a los suyos y poder llevárselos de allí. I ten obraz tak pamiętam. Adam y sus hermanos sobrevivieron. Sus nombres no figuraban en la lista de los fusilados, sino en la de los deportados. En febrero de 1940, un grupo de soldados alemanes apareció en nuestro pueblo. Iban de casa en casa gritando «Eine Stunde, raus», una hora, fuera. Ese fue el tiempo que tuvimos para reunir las 4 cosas imprescindibles. Después fuimos andando hasta la estación de trenes de mercancías. I w ciągu 1 godziny gotowi do wyjścia na dworzec kolejowy. Hace poco Adam y Danuta visitaron su antigua ciudad y sacaron un vídeo con sus impresiones. El hermano mayor de Adam quiso vengarse y después de la guerra participó como voluntario en la expulsión de alemanes. Quería gritarles lo mismo que le habían ordenado a él: «Eine Stunde raus», una hora, fuera. Tras la guerra, los civiles alemanes compartieron la misma experiencia que los polacos, fueron desplazados. Hasta 1948, cerca de 8 millones de alemanes fueron expulsados de Polonia. En Berlín, un monumento conmemora esas expulsiones en masa, un tema que aparece a menudo en primera plana de los periódicos polacos. Erika Steinbach es la presidenta de la Liga Alemana de Expulsados. Steinbach apoya la creación de un nuevo museo en Berlín dedicado en primer lugar al sufrimiento de los alemanes expulsados tras la guerra, aunque también tendrían cabida en él otras víctimas de deportaciones en Europa. Esta parlamentaria cristiano-demócrata cuenta con muchos detractores en Polonia.
Para la mayor parte de los polacos es todavía difícil comprender que algunos alemanes se vean a sí mismos como mártires. Acusan a Steinbach y a los promotores del museo de falsificar la historia y transformar a los culpables en víctimas. El Centro contra las Expulsiones quiere convertirse en un museo nacional en Berlín, un lugar para documentarse y recordar el destino de 15 millones de alemanes expulsados. Destacamos que queremos dedicarlo a la verdad, y este parece ser el punto que molesta en Polonia. Aparentemente allí no se quieren poner las cartas sobre la mesa. Si Polonia afrontara su pasado, quedaría claro que ese país tiene su propia responsabilidad en la expulsión de alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno alemán apoya el proyecto y el Bundestag aprobó en noviembre el presupuesto nacional que prevé 1 millón de euros para lanzar el controvertido museo. Ahora bien, esta no es la única fuente de tensiones con Varsovia. Varios alemanes expulsados tras la guerra, reunidos en una asociación, han recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para reclamar la devolución de sus bienes en Polonia. El gobierno alemán no respalda su demanda, tampoco la Liga de los Expulsados. Nuestra liga se distancia de ellos porque los métodos que emplea su asociación para reclamar la devolución de sus propiedades son repugnantes, aunque reconocemos que las restituciones siguen siendo un asunto pendiente. Adam Mienkus, víctima polaca del terror nazi, no está de acuerdo con que se trate de una cuestión pendiente. Nuestros hijos y nuestros nietos deberían tener su propio futuro sin estar envueltos permanentemente en conversaciones sobre quién perdió qué y cuándo ocurrió. Tendrían que vivir con normalidad, pacíficamente, en una Europa unificada, sin estar constantemente recordándose unos a otros las facturas impagadas. En Blosin encontramos otro ejemplo de cooperación bilateral. La pequeña ciudad alemana en la frontera con Polonia invita a alumnos polacos con dificultades motoras. Un proyecto circense que ha sido posible gracias a que Polonia ha desbloqueado finalmente la cofinanciación de la Oficina de la Juventud Germano-Polaca. A menudo los prejuicios se generan por una falta de conocimiento mutuo. Aquí tienen que aprender a conocerse unos a otros, a respetarse y respetar lo que están haciendo. Al hacer cosas juntos emerge una comprensión mutua y algo que podríamos llamar amistad o camaradería.